y un nuevo paradigma médico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Joan y a Marta de Casa Viracocha por organizar estos encuentros, porque al fin y al cabo ellos son los que montan la infraestructura para que otros podamos venir a dar conferencias, a hacer talleres y a divulgar. Bueno, la mayoría de vosotros ya me conocéis, algunos habéis estado incluso en mi consulta. Para los que no me conozcáis, yo me llamo Íñigo, me licencié en la carrera de Medicina en el año 93. Y han pasado ahora exactamente 30 años pasaditos que llevo viendo pacientes y ha cambiado mucho de cuando yo acabé la carrera de medicina ahora mismo en cuanto a lo que yo realizo en la consulta y cómo veo el ser humano. Voy a centrarme en esta conferencia, algunos ya estuvisteis en la que hace unos meses. Voy a centrarme un poco más en los conceptos. Voy a hacer un breve repaso un breve resumen de lo que comenté la otra vez que estuve aquí. Vais a escuchar hoy a dos médicos que han llegado a la misma conclusión y al mismo trasfondo por dos caminos un poco distintos en cuanto a la expresión terapéutica, pero el mismo concepto de fondo. A los dos nos formaron de la misma manera en la carrera de medicina, y los dos nos fuimos abriendo por caminos nuevos. Y el concepto que empezamos a recuperar fue el ver al ser humano como se lo veía más ancestralmente. Nosotros hemos sido formados por un sistema en el cual la carrera de medicina y la formación en medicina no tiene más de 120 años. Si alguno cree todavía que la medicina especialista, por llamarle de alguna manera, sin que sea despectivo, es el fruto de la evolución natural de siglos, se equivoca. Eso es lo que yo creía también cuando fui a hacer la carrera de medicina, cuando la acabé. Pero si tiras de la hemeroteca e investigas, te das cuenta que hasta el siglo XIX aproximadamente, la visión del ser humano era mucho más amplia. Si tiras todavía un poquito más para atrás, te das cuenta que la medicina siempre se consideró un arte, nunca una ciencia. Ahora solo nos hablan de ciencia. Si tiramos más para atrás, Hipócrates, al que se considera para la medicina occidente moderna, lo primero de todo era astrólogo. Y en aquella época nadie que fuera astrólogo era médico. Eso ya nos habla de lo que ellos sabían. Ellos ya sabían que había una estructura energética, sabían que el ser humano era mucho más que el cuerpo biológico que piloto. Este es el camino de recordar todo esto, lo que nos ha llevado al doctor Juan José López Martínez y a mí a desarrollar nuestras facilidades personales y llegar por la evidencia clínica con el paso de los años a las mismas conclusiones. Vamos a partir de aquí. El sistema oficialista te habla, la formación en medicina desde hace 120 años te dice el ser humano es una estructura biológica y bioquímica. Que cuando está bien funciona bien y cuando está mal enferma. Punto. ¿Qué vas descubriendo con el paso de los años? Que evidentemente el ser humano es mucho más que eso. De entrada, vamos a dejar ahora un momentito aparte la patología traumática aguda, es decir, nos caemos por la escalera, nos rompemos la pierna, nos quemamos, nos pegan un tiro, cualquier cosa que el cuerpo biológico realmente tiene una urgencia vital en ese momento, tienes una hemorragia, tienes cualquier cosa y hay que estabilizarlo porque si no el cuerpo físico no va a soportar. Ahí funciona bastante bien la medicina todavía, que se enseña la carrera de medicina, porque en ese momento la prioridad es el cuerpo biológico. Pero cuando el cuerpo biológico está estabilizado, no hay una urgencia vital. Cuando uno tiene síntomas, cuando uno enferma, ¿por qué enfermamos?
Esta es la gran pregunta que todo médico debería hacerse. Lo que pasa es que durante 6 años de carrera y el que luego haya hecho la especialidad te están machacando con un solo enfoque biológico y bioquímico, en el cual lo único que puedes hacer es intentar sobrevivir un examen de 300 o 400 folios cada 20 días detrás del otro durante 6 años y no tienes la capacidad normalmente de abrirte a mucho más. Pero cuando tú empiezas a usar el sentido común, las cosas cambian. Y a nada que te abras un poco y seas vocacional, significa que desde pequeñito siempre quieres ser médico. Hay un impulso en tu interior que te lleva a querer ir más allá. Y el querer ir más allá hace que descubras ciertas facilidades. Y esas facilidades son las que yo descubrí aproximadamente hace 20 años. Hace 20 años yo descubrí que tenía la facilidad de detectar alrededor del cuerpo físico del paciente algo. Porque mis manos me llevaban a un sitio. Y como suele decir siempre, como se llevaba, dije, ahí va la hostia esto. Bueno, lo siguiente fue entender esa atención, eso que llama mi atención, que está en una zona rodeando al cuerpo físico del paciente, ¿qué es? Llegué a la conclusión por la evidencia clínica que eran bloqueos en el flujo de energía. Me di cuenta, lo siguiente que descubrí fue que cuando tú encuentras en esa zona el cuerpo que rodea el cuerpo físico algo, siempre hay un correlato a nivel del cuerpo biológico. Te vas a una zona y encuentras una contractura, encuentras un dolor, encuentras una congestión, encuentras algo no biológico que tiene un correlato directo con lo que estás encontrando en, llamémoslo de alguna manera, cuerpo energético. Bien, lo siguiente fue entender, o intentar entender, que es primero si el huevo o la gallina. Como hemos quitado lo traumático agudo del medio, estamos viendo al paciente que viene con síntomas o alguna enfermedad, descubres que si en lo energético no se resuelve, en lo físico no avanza. Es decir, siempre va de lo más sutil a lo más denso, de las frecuencias más altas a las más bajas, a las más densas. Siguiente paso, entender que genera esos bloqueos. Ya de entrada puedes entender en nuestra experiencia diaria, ya sabemos o intuimos, a pesar de que ahora eso ya en medicina se ha ido como desplazando, que lo emocional y lo mental, sobre todo lo emocional, tienen algún peso que no acabamos de entender. Y efectivamente, nuestro cuerpo mental, nuestro mundo mental, nuestro mundo emocional se mueve primero en frecuencias sutiles, que engloban y penetran en el cuerpo biológico. Y a partir de ahí se genera, en el cuerpo biológico se puede generar un correlato entre un bloqueo que se genera primero en lo sutil. Eso es relativamente sencillo de por lo menos entenderlo intelectualmente. Pero hay más. Para completar el esquema, como le pasó al doctor Juan José López Martínez también, y me ha pasado a mí, y le ha pasado afortunadamente a más gente, no somos muchos médicos, tienes que completar el esquema. Vale. ¿Qué falta? Acabas entendiendo que tanto tu cuerpo físico como tu cuerpo mental y tu cuerpo emocional, todo tu cuerpo energético, te envuelve al físico. Es como un coche. Y plagiando la frase que suele usar Emilio Carrilla, somos conductor y coche, por simplificarlo. Bueno, ¿y quién es el conductor? Pues el conductor, evidentemente, no puede ser otro que el alma. Llamadlo como queráis. Conciencia, fractal de la fuente, hijo de Dios, alma conciencia, que lo voy a usar también con ese lenguaje Juanjo probablemente, pues vamos a usar el mismo lenguaje. El conductor, el alma conciencia, pilota un coche. Un coche que tiene varias partes. Lo primero es entender que hay una parte del coche que no vemos normalmente porque el espectro de visión de los ojos del cuerpo físico no son capaces de detectar esa zona del campo energético. Ahí ya está cambiando la cosmovisión que nos han metido desde pequeñitos. Y la cosmovisión que se tiene en el paradigma antiguo médico. Si no lo veo,
No lo creo. Bueno, tampoco veo las ondas del móvil y el móvil funciona. Pues esto es parecido. Hay gente que tiene la clarividencia suficiente para poder ver ese cuerpo, esa parte del coche, como un halo, como colores, como otras cosas. Hay gente que como yo, es más kinestésico, no lo ve tanto, pero lo percibe. Y percibe también más cosas. Y ahí es donde también te das cuenta que los sentidos del cuerpo físico tenemos esos, pero tenemos más. Lo que pasa es que desde pequeñitos nadie nos ha recordado esto de una manera interesada. Ahora estamos despertando y recordando todo esto poco a poco. Bien. ¿Cómo podríamos definir de alguna manera una acercación muy, aunque sea grosera, al alma, para mí? Hace tiempo hace ya años, recibí una actitud y una sensación, me vino de algún lado. Es explicar de la siguiente manera. Se parece mucho a un sentimiento de estar vivo y de existir. Si vosotros ahora mismo os paráis, respiráis y os relajáis y sentís que estáis vivos y que existís, ese sentimiento de estar vivo y de existir es el mismo que vais a tener ahora y vais a tener dentro de 20 años. Cambiará vuestro cuerpo físico, cambiará vuestra situación social, económica, quién sabe. Pero la sensación de estar vivo y de existir no va a cambiar. Lo que pasa es que nunca nos paramos muchas veces a sentir. Esa para mí fue una primera aproximación. Intelectualmente podemos entender que somos una atención sintiente, el alma es como una atención sintiente que está recibiendo toda la información a través del cuerpo físico, está recibiendo y gestionando toda la información que viene a través del cuerpo mental y del cuerpo emocional. Es decir, el alma observa pensamientos, genera sistemas de creencias, gestiona emociones, pero no es ni las emociones ni los pensamientos, es el que no refleja. Estamos experienciando. Bien. Cuando tú progresas en los tratamientos y vas dándote cuenta cómo va respondiendo todos los cuerpos a la vez, cuando un energético hay un cambio, es un cambio en lo físico y es un cambio en lo psicológico, porque se mueven estructuras de pensamiento, patrones energéticos. Y al final, cuando tienes claro el esquema, te replanteas todo otra vez. Cuando la gente está en un proceso de búsqueda, como estáis muchos, va descubriendo estas facetas normalmente a base de experienciar cosas en ciertas terapias. Este es el primer paso que os ayuda a avanzar. Porque si lo intelectual no tiene un correlato experienciable, se va a quedar en la superficialidad del cuerpo mental. ¿Y por qué digo esto? Porque en el inconsciente hay muchos programas que habéis aceptado, que hemos aceptado, que hablan a la contra de todo lo que os voy a hablar aquí. Esos programas están ahí y están generando una realidad sin daros cuenta, que tiene que ver con enfermedad, sufrimiento, escasez y muchas otras cosas. Hay una aceptación implícita, aunque esté en el inconsciente. El inconsciente es muy potente y siempre mandará más que conscientemente. Por eso, cuando tenemos una intelectualización clara, nos resuena muchísimo. Lo difícil es integrarlo para desplazar todas esas otras programaciones que están en el inconsciente y que son las que nos impiden experienciar en el día a día las cosas como queremos que ocurran. Por eso yo siempre hablo de un proceso. Estamos en un proceso. En este proceso nos vamos dando cuenta poco a poco, primero de que somos mucho más de lo que nos han contado, que el esquema biológico y bioquímico que nos han contado en la carrera de medicina se cae a pedazos por su propio peso. Somos seres espirituales encarnados, muy poderosos, pero la vida nos dice, tenéis que recordarlo y experienciar.
Entonces, una de las cosas que quiero centrar en la charla de hoy es precisamente en esto, el poder. Básicamente, cuando has visto que en un esquema, suelo poner un dibujo a los pacientes cuando acabo la sesión, primero dejo que experiencien la sesión y luego les digo, luego intelectualizo sobre un dibujo, a uno ya lo conocéis, como el monigote del cuerpo físico, y en el cuerpo energético le toco una manera y vemos viendo esos bloqueos de energía, donde no fluye la energía. Que hay una información, venga de donde venga, cómo se genera, cómo la arrastramos y cómo eso nos crea una perturbación. Básicamente hay dos maneras de avanzar liberándonos de todo eso. Bueno, es la misma, pero se puede enfocar de dos maneras. La primera es tomar conciencia, llegar a las informaciones que están detrás, esos bloqueos emocionales, esas informaciones que han quedado sin integrar muchas veces, que por los patrones que están funcionando en el inconsciente mental, que eso lo han trabajado muy bien con ingeniería social desde hace ya bastantes años, y eso todos tenéis conciencia de ello, a través de la televisión de comunicación en las últimas décadas, pero es un trabajo de pico y pala de mucho tiempo. A conseguir que la gente solo valide lo que ve la tele, no lo que le diga algún médico de experto. Bueno. Entonces, esas informaciones, esos bloqueos energéticos, puedes intentar sacarlos a la luz, como hace el doctor Juan José López Martínez, porque es su facilidad. La facilidad de permitir que el paciente entre en un estado natural de expansión de conciencia, que tampoco nos han recordado que lo podemos hacer de una manera natural. Y allí se puede acceder mucho más fácil a la información. Y tu propio alma te lleva a una información que la va a sacar a plano consciente, va a hacerse consciente del conflicto y hay una interacción. Y lo que transmuta eso es todo ese proceso de sentir todo aquello de transmutación energética que se deshace un patrón energético. Otros, por nuestra facilidad, a mí me costó más entender cómo trabajaba yo, porque no tenía ese acceso tan directo a la información. Trabajamos de otra manera, en la cual facilitamos que el paciente, entrando en un estado parecido, igual al que tiene el doctor Juan José Martínez en sus pacientes, lo que yo hago es trabajo desde el silencio. ¿Pero qué ocurre? Hay un reconocimiento implícito cuando yo trabajo de que el paciente que está tumbado en la camilla es un ser espiritual encarnado. Y el paciente viene abierto mentalmente para que esa idea, esa información que yo estoy transmitiendo, la absorba. Y a partir de ahí pone en marcha todo un proceso de reestructuración del cuerpo energético. Realmente lo que está ocurriendo es que nuestras almas están dialogando en otro plano de dimensión. Y en ese diálogo, el alma acepta cosas y se pone en marcha todo un proceso de reestructuración. Que aunque muchas veces el paciente no llega a ser consciente exactamente de qué mueve, luego en el paso de los días o de las semanas, entiende qué situaciones de su vida han cambiado, dónde ha desaparecido una fobia, dónde a eso que me daba miedo ya no me da tanto miedo, eso que me preocupa ya no me preocupa. Y va viendo, y además de lo físico también que pueda evolucionar. Porque al final, cuando reconocemos el poder de nuestra alma y la trabajamos de cualquier manera, siempre obtenemos un fruto. Y lo podemos usar de cualquier manera. Y aquí viene para mí lo más importante de esta parte. Lo estamos usando sin darnos cuenta. Y os voy a poner ejemplos que lo vais a entender perfectamente. Y aquí viene quizás lo más fácil de entender con los ejemplos. ¿Cuándo usamos nuestro poder sin darnos cuenta? Infinidad de veces. Cuando me duele la cabeza, yo me tomo la pastilla y se me quita el dolor de cabeza. Vale. ¿Y en cuánto tiempo se te ha quitado la cabeza? 10 minutos. Pues imposible que el clínico te la pueda hacer un efecto de minutos. ¿Ha sido la pastilla? ¿O ha sido el poder que has puesto y el decreto que has hecho de cuando me tome la pastilla se me quita el dolor de cabeza? Cuidado. Esto tiene miga, ¿eh?
Si empezamos a darnos cuenta de eso, empezamos a entender dos cosas que cuando uno lleva la consulta tantos años y viendo miles de pacientes, le da una base, una argumentación mental. Porque un paciente que viene a la consulta, que realmente no le apetece venir, que es el familiar el que le está empujando, ¡venga que te ves bien, venga que te ves bien! Te lo viene. Ves que al paciente le están metiendo así en la consulta, el familiar que quiere que le veas eso, porque ha ido estupendamente bien y te lo está metiendo en empujones. ¿Por qué con ese nunca funciona? Porque no ha puesto su poder. No está convencido. No quería venir realmente. ¿Por qué hay tantas técnicas holísticas y terapias distintas que a tanta gente le pueden funcionar? Esta es la clave. Tenéis que empezar a ver las terapias holísticas como un punto de apoyo. Y si no podéis proponer, que si no ponéis vuestro poder en marcha, no os van a funcionar. Lo que importa es vuestro empoderamiento. Y muchas veces lo hacéis inconscientemente y os funciona. Pero empezar a daros cuenta que si algo os está funcionando y os deja de funcionar es porque tenéis que avanzar. Es muy distinto ir a un sitio y decir, esto me ha funcionado porque me ha sido útil apoyarme en esta persona que trabaja de esta manera, porque en este momento de mi camino y de mi vida estoy sintiendo que es lo que mejor se adapta a mí en mi proceso de evolución. No estoy yendo donde un terapeuta, donde un médico a que me solucione el problema. Eso lo entendéis, porque la mayoría de vosotros ya lleváis un camino de búsqueda. Sin ese camino, no sois capaces de sostener los tratamientos a los cuales vais a acceder. Y yo eso lo veo en mi consulta. Aunque la consulta me viene muy filtrada, y viene prácticamente solamente el que ya está en el camino o el que realmente tiene posibilidades de avanzar, entiendes perfectamente cuando ves todo el trasfondo energético en forma de patrones energéticos, de estructuras, que es lo que yo puedo percibir, que es mi facilidad. ¿Veis cómo hay gente que no sostiene eso? Yo en consulta tengo unos poquitos, pues algún familiar, alguna gente que viene que está mentalmente muy dormida, no ha avanzado, no ha hecho el trabajo que habéis hecho todos los que estáis aquí, probablemente no me lo necesitáis. Y ves cómo eso no se sostiene. En cambio, el que ha hecho el trabajo lo sostiene. Entonces, ¿dónde está la clave? La clave está en dejar de razonar tanto qué necesitáis y empezar a sentir qué es lo que necesitáis. Y ser coherentes. Son las dos herramientas claves. Sentir y coherencia con el presente. Estamos en unos tiempos en los cuales el que está haciendo los deberes y el que está interesado y quiere de corazón avanzar va a tener cada vez más intuición, más corazonadas, más claras, va a entender o va a poder sentir cada vez más claro y va a ver cuándo se alinea con lo que siente o cuándo no. Y como todo se está acelerando y va tan rápido, cuando os alineéis lo que sentís con lo que hacéis y con lo que decís, os vais bien y rápido. Pero cuando sintáis, pero va a ser mejor esto porque yo creo que hago B, toñeja, que cada vez más gordas, ¿eh? Vale. Esto es muy sutil pero muy potente. El poder lo tenéis vosotros. No lo tiene el terapeuta ni el médico. Los médicos vocacionales que ha habido siempre, aunque hayamos sido formados en un sistema adulterado de formación, eso en el fondo lo sabemos todos. Porque cuando insistes en la medicina alopática también, cualquier médico que sea poco vocacional sabe, con años de experiencia, que cuando a un paciente le insistes en que se haga una cirugía, le insistes en que se dé un tratamiento, el paciente no está convencido, sale como el cubo. Hablando mal. Nunca va bien.
Por lo tanto, lo que importa es lo que sintáis. Tenéis varias opciones. Oye, me atrae este, me atrae este, me atrae este. Y ahora siento que necesito apoyarme en alguien para seguir avanzando. Pues el que es una mayor atracción ya es una pista. Pero hay que empezar a pensar así. Porque si no, estamos haciendo lo mismo con el paradigma antiguo. No podemos estar usando los mismos criterios mentales que el paradigma antiguo. El médico tiene el poder sobre mí. El sistema que ha hecho que delegues tu poder en el médico y hagas obedecer al médico. El tratamiento tiene poder sobre mí. Yo soy mierdecilla que no sé nada, no tengo poder. Estoy aquí a lo que me digan. Eso es lo que quiere el sistema. Esto es empoderarse. Y se puede hacer de muchas maneras. Y esto explica, como os he dicho antes, porque hay muchas cosas que pueden funcionar, pero no le va a funcionar a todo el mundo. Y el por qué a todo el mundo no le funciona algo es por eso. La gente sigue hablando de la terapia tal y la terapia cual. Yo también, por mi manera funcional, que es un poco compleja de entender, me ha costado bastantes años, porque tengo que confiar mucho en lo que ocurría, porque no lo veía, lo prefería, no ocurría, y siempre decía, bueno, ¿tú qué haces? Porque yo no te lo puedo explicar. Ahora entiendo. Curiosamente, en el año 2021, poco antes de empezar a divulgar, hubo otro iluminado que ya estaba más iluminado, ya en ese momento estaba, que yo, un tal Robert Martínez, que no le conoceréis, que me hizo una carta astral. Y cuando me hizo la carta astral me corroboró, que es lo que yo quería saber, si el camino al que estaba de sanación y con la manera que yo sanaba, pues bueno, había un correlato energético astrológico. Y me dijo, sí. Además me dijo, tú tu carta no es tanto de acompañamiento del paciente, tú tienes una carta de poder. Ya lo entiendo. Porque me decía, tú estás para dar poder al paciente. Eso es lo que siento cada vez más fuerte, y este año lo estoy sintiendo además de una manera muy potente. Se acabaron los complejos. Hay que divulgar sin miedo. Sois muy poderosos y lo que pasa es que no os lo podéis creer porque tenéis un montón de programas de mierda. Entonces el inconsciente que os están diciendo lo contrario. Esos programas llevan funcionando toda la vida. Por eso es tan complicado el transmutarlos. Pero bueno, ya lo empezamos a entender. Por lo tanto, esta es una de las cosas que creo que en este momento cobra mucha importancia. Hay gente, y esto no es una crítica, solamente un análisis que hago, creo que hay gente que habla demasiado de la técnica y poco del empoderamiento del paciente. Y ahí corres el riesgo de generar lo mismo con el paradigma viejo. De que la gente le entregue el poder a la técnica que hace alguien. No es así. La técnica es la manera de transmitir, la correa de transmisión que cada terapeuta médico ha descubierto que tiene con el paciente. Eso es lo que mejor se le da. ¿Pero para qué? Para empoderar al paciente. El doctor Juan José López Martínez tiene la suya, yo tengo la mía, otros tienen la de ellos. Y eso explica por qué da igual al final que te tumbes en una camilla y hables con el médico, o que el médico te trabaje desde el silencio, o que otro te ponga hojas, o que otro te ponga imanes, o que otro haga otro tipo de tratamiento energético. Lo que importa es que se te adapte a ti en ese momento, que tú estés convencida de que eso es lo que necesitas en este momento, y a través de esa técnica se da el intercambio de información entre cuerpos energéticos. Y el discernimiento del terapeuta o del médico pasa a ti. Porque vienes abierto y vienes convencido de que va a funcionar. Realmente aquello que os funciona, ya habéis decidido antes de ir que os va a funcionar. Lo que pasa es que todavía no lo captáis fácilmente. Bueno. Eso me seca la boca. Vale. Lo siguiente, hablo del poder.
Hay otra cosa que creo que está cogiendo fuerza para mí. Por lo menos me está viniendo así en plan. Bueno, antes de eso, voy a contar un ejemplo más de cómo usamos el poder y muchas veces no nos damos ni cuenta. ¿Habéis oído hablar de las remisiones espontáneas de la enfermedad? Ese gran misterio de la medicina moderna. El enfoque alópata oficialista que se defiende es incapaz de explicar. ¿Cuál es lo más triste de todo? Lo comprobamos continuamente el doctor Juan Soto Martínez y yo en nuestro gremio. Que incluso cuando compañeros son testigos de una remisión espontánea de la enfermedad, no quieren saber nada. Aquí podéis comprobar en el médico cómo funcionan esas pruebas del inconsciente que os he contado antes, que hacen que sin que se dé cuenta, porque no lo hace con mala intención, no quiero saber nada de esto. ¿Por qué? Porque me desaparece el suelo bajo los pies. Entonces, ¿qué estaba haciendo yo 35 años? Machacándome la carrera de medicina, haciendo todos los cursos de formación, todo. Y ahora viene este tío y dice que ha hecho no sé qué, un gurú, que ha hecho no sé qué tratamiento con hierbas, o que ha hecho qué tratamiento energético, y su canta se cura. En muchas historias clínicas pone curación espontánea. Y nadie coge esa historia clínica y hace una estadística, recopila casos, los investiga. El sistema no le interesa. Esto está pasando todos los días en el mundo. Esa es una manifestación del poder de un ser humano que de la manera que sea, haya sido consciente o inconsciente, ha llegado un momento en el que ha parado un proceso biológico y lo ha involucionado. Por lo tanto, lo biológico y lo bioquímico está recibiendo continuamente información de otros planos sutiles que conviven con él, lo impregnan e interactúan con él. Otro ejemplo. Muchas veces usamos el poder, pues, y no nos enteramos cómo lo usamos. Yo siempre pregunto a un paciente cuando me consulta, bueno, ¿qué te ha impulsado a venir? ¿En qué crees que te puedo ayudar? ¡Mi suegra! Tu suegra es la que te ha dicho que no, mi suegra es el problema. Me pone enfermo. Ahí ya, depende del grado de despierto que está, te dice además, esa tiene que hacer ritos satánicos por la noche. Que no enferma nunca, esa toma de locrón, que soy yo. Pero bueno, a lo mejor no es para tanto, porque usted no la conoce. Bueno, cuéntame ahora qué te genera tu suegra, como síntomas o lo que sea. Bien. Bueno, ponte la camilla, te exploro como todos los pacientes, hacemos la sesión. Vale, otras cosas y tal, en unos meses nos vemos. Esto se aplica ahora a la suegra, cualquier experiencia que tengas claro que te perturba. Persona, situación, cosa, Mira, en unos meses, mejor. Esto es digestivo, mejor, esto mejor, sí, es verdad. Me he notado más. ¿Ah? ¿Y qué tal con tu suegra? ¿Suegra? Pues una cosa, doctor, que no acabo de entenderlo bien. Ha cambiado. Bueno, sí. Estaba más amable conmigo. ¿Y qué pasó? Pues mira, llevo esa alegría de unas semanas, sentí claramente que por qué iba a estar yo mal. Que ella sea como sea, pero que a mí no tenía por qué estar afectando. ¿Notaste algo primero tú? No. ¿Cambiaste tú? ¿Notaste un cambio en tu interior? De lo sutil a lo denso también desde dentro afuera. Muchas veces tú primero notas un cambio en tu interior y fuera a veces correlato de lo que vemos. Ya cambiaste tú. Sí. Una vez que ocurrió eso,
¿Empezó a cambiar fuera? Sí, es verdad, ahora que lo está diciendo, me empezó a sonreír. Me ha sonreído la puta vida en 20 años. El otro día me llamó para felicitarme en mi cumpleaños que no lo ha hecho en su vida. Cuando cambiamos nosotros en nuestra burbuja de realidad, todo aquel que entra en nuestra burbuja de realidad no puede estar en la misma situación. ¿Y qué pasó? Pues probablemente muchas veces nosotros hacemos una distorsión energética en base a un pensamiento y una idea que no nos han entrado, me miró mal, yo qué sé, cualquier cosa que... Y a partir de ahí empiezas a generar, sin daros cuenta, en vuestro cuerpo energético una información. Esa información se proyecta. A lo mejor nosotros simplemente su cuerpo energético estaba captando esa información y su cuerpo energético reaccionó como a la defensiva. Cuando eso ha cambiado, cambian los dos. También os digo que a veces no funciona. La suegra o el familiar sigue siendo, pero vosotros sí habéis cambiado. Si la otra persona tiene algún otro problema, está parasitado, le pasa cualquier cosa y veis que no cambia, pero vosotros sí cambiáis. Porque lo que importa es que cambiéis vosotros. Y esos cambios profundos de actitud, de ver la vida de una manera distinta, se hacen cuando movemos la información a un nivel profundo. Bueno, un último ejemplo de cómo, del poder que tenemos, es algo que habéis, no puedo dejar de tocar, el concepto de placebo y de nocebo. Todos conocéis el placebo y el nocebo. El placebo se ha manipulado muy bien para que no os fijéis demasiado y cuando se os explica en un estudio doble ciego de pacientes que les han dado un fármaco y a otros les han dado una azúcar para la misma enfermedad, de 100 que tomaron la molécula han mejorado 70 y de 100 que tomaron el azúcar han mejorado 25. Entonces te dicen en esta farmacéutica que como los que han mejorado con la pastilla, con la molécula son más, queda demostrado que ese fármaco funciona. Pero como ya me habréis oído más de una vez, si no me explicas cómo funciona, cómo le ha funcionado al que ha tomado el azúcar, yo no sé si ha tomado el fármaco, ha mejorado por el fármaco, o por el mismo motivo que ha mejorado el que ha tomado el azúcar. Para mí, ahora lo podéis entender fácilmente después de todo lo que os he dicho, todo este rollo que estoy dando, para mí, tanto los 70 que han mejorado con la molécula y los 25 que han mejorado con el azúcar, todos han sido placebo. Han sido poner su poder en marcha. Y los que no han mejorado, ha sido por lo que sea. No estaban convencidos. Hay gente que tiene programas arraigados, experiencias que le impiden sanar, le impiden mejorar, pero en el fondo no pueden, no quieren, no saben. Eso está en un nivel profundo y no hay un avance. Y hagas lo que hagas, no vale. Ha probado 20.000 terapias y no va ninguna. Guay, hay un freno. Esa es mi visión, por supuesto. Esto que estoy diciendo es como lo veo yo a día de hoy. Ve a mi consulta a una paciente y te dice: llevo 4 meses con infecciones de repetición en la orina. Porque lo que nos hablan es del nocebo. Y este es más importante entenderlo, porque si entendéis el nocebo, entendéis cómo funciona el cuerpo. Me han hecho 4 o 5 tratamientos antibióticos. Es igual. Llevo 6 meses así de mal y no se me quita. Vale. A nosotros, al doctor Juan José López Martín y a mí nos enseña la carrera de medicina. Cuando haces una historia clínica, haces 3 preguntas de entrada al paciente. ¿Qué le ocurre, desde cuándo y a qué lo atribuye? ¿Sabes algún médico hoy en día que hagas de preguntas? No. Te pregunto, ¿qué pasó hace 6 meses? Me separé de mi pareja y estamos a hostias con la custodia del hijo. Desde ahí me empieza a tener esas difíciles. Sí. ¿Te lo ha preguntado tu médico al cabecera, el urologo o algún especialista? No. Baja. Nocebo. Tengo un conflicto,
sin solucionar, toca creencias, toca bloqueos emocionales, toca lo que toque. Se provoca primero un bloqueo a nivel energético y se lleva a la casa. Una sesión, en este caso, podría haber funcionado o no, en este caso funcionó. Una sesión se le quitaron los problemas. Por cierto, esto toca también la teoría del contagio y de infección. Por si acaso alguno empieza. Otro churro que se va a caer por su propio peso. Bien, para meternos ahí sería un poco alargar demasiado y no tenemos tiempo. Porque quiero estos últimos minutos hablar sobre todo de algo que creo que es importante. Porque muchos de estos programas los compartimos como especie en este momento encarnados. Aquí todas las almas que están encarnadas. Porque, tampoco me voy a meter aquí porque sea muy largo, porque nos es tan difícil reconocernos como el alma que somos. Hay una interferencia electromagnética energética en cuarta dimensión, que hemos construido todos estos asquerosos que están por ahí. Hay una manipulación mental muy importante que ha introducido esos programas en el inconsciente mental y entre una cosa y la otra, que aunque se está despejando y esto se está cayendo poco a poco, y os vais a beneficiar todos los que estáis en el camino y cada vez más y más rápido, a pesar de todo ello, hay algunos programas y hay uno que me mandando como muy claro. Cuando uno afronta la sanación, es interesante tener una visión holística de que somos seres espirituales encarnados. Pero hay un detalle sutil para mí que es muy potente, además del poder que tenemos nosotros. Hay un cisma artificial en el ser humano que se ha trabajado muy bien y desde hace mucho tiempo. Si tú coges las teorías metafísicas que se han defendido casi toda la vida, que vienen de antaño, desde el alma, que tiene las cualidades de la fuente, se proyecta hacia los planos más densos, donde estamos encarnados, se tienen que proyectar las mismas cualidades. Por lo tanto, la armonía, la paz, el equilibrio, debería ser algo más natural. Pero tenemos ahí algo metido muy sutil. Os voy a explicar. Hace mucho tiempo cogieron al ser humano, hicieron un corte. Lo humano y lo espiritual. Primero metieron las religiones. El dogmatismo de las religiones, no el trasfondo espiritual que tienen. Meten las religiones y te dicen, Dios es algo externo a ti. Que por cierto, te venden un concepto mental de Dios que es imposible que exista, porque si Dios es Dios, la fuente, el principio creador, el gran espíritu, como queráis, es infinitud, es atemporalidad. Está fuera del tiempo y del espacio, la mente eso no puede computarlo. Si la mente no puede computar las cualidades divinas o espirituales, no puede computar un objeto, un concepto. Se puede experienciar, pero no se puede computar mentalmente. Por eso cuando relajamos mucho la mente, la dejamos más permeable y todas esas programaciones no pueden entrar fácilmente, conectamos más fácilmente con los cuerpos sutiles. Esa es nuestra capacidad, sobre todo cuando lo hacemos desde la espiritual y divina que somos. Bueno, hicieron el corte, luego lo reforzaron. Empezaron a meter a la bata blanca y llegó un momento, o al científico, y en un momento determinado, por el siglo XVIII, por ahí, por el XVII, ya dicen, el alma para la iglesia y el cuerpo para la ciencia. Hijos de puta. Ahí es donde meten esa cuña que todavía separa más. ¿Y luego qué han hecho? Pues han seguido. ¿Cuál ha sido el siguiente paso? Vamos retirando al sacerdote de la ecuación, le vamos dando más potencia al científico. El científico le acaba diciendo que esa división es real, sigue siendo real, pero lo espiritual es que Dios no podemos demostrar que exista. Entonces te quedas, miras solo lo humano que está reducido a la materia.
Cuando nosotros afrontamos un proceso de sanación, por lo menos intelectualmente os recomiendo que recordéis que la materia también es espiritual. Porque el poder y las cualidades de la fuente es imposible que no estén en todo, porque todo está dentro de la creación. ¿Qué significa eso? Que vuestro cuerpo biológico de entrada está preparado para funcionar como funciona, para que no os des cuenta, porque lo normal es que estemos en salud. Y cuando tú estás en salud, ¿creéis de verdad que una entidad biológica de más de 200 billones de células, con millones y millones y millones, que algunos biólogos dicen que hay más bacterias que células en el interior de nuestro cuerpo, que forman parte de nosotros, funcione cada segundo con trillones de trillones de trillones de trillones de reacciones químicas en armonía todo, y eso sea un azar, fruto de no sé qué evolución? Hay una inteligencia que mantiene y sostiene el funcionamiento de nuestro cuerpo físico. Pero, como mentalmente estamos reconociendo otro poder distinto, como el de la enfermedad, como el del sufrimiento, como el de... no estamos reconociendo algo que está en nosotros. Y que si somos capaces de volver a entender, a reconocer y a experienciarlo, eso se tiene que manifestar también en el cuerpo biológico. ¿Esto por qué lo digo? Porque yo he conocido, he escuchado a gente que ha tenido experiencias importantes y potentes que han activado incluso sus capacidades de su cuerpo energético, se han hecho clarividentes, clarisintientes, clariaudientes incluso, y que cuentan que nos han pasado ciertas enfermedades, ciertas depresiones, ciertas cosas. Hay otra cosa que el sistema ha intentado siempre, y es que cuando os abráis a lo espiritual y os metáis en ello, intentéis hacer un escapismo. Porque la base está esta separación. Oh, yo me quiero ir de aquí. Bueno, es que tú has venido aquí a hacer algo. Y en general, lo que hemos venido, y ahora sobre todo en esta época estamos haciendo, hemos venido es a traer eso aquí. No a marchar. No lo sabes nada, esto es una guarrada. Bueno, tú has venido aquí a traerse la tierra. Y lo biológico también es espiritual. Es imposible que si tú te vas a lo más minúsculo de la biología, a las moléculas, vete al átomo. Todos los átomos que forman un cuerpo biológico, yo no sé mucho de física, pero hay una cosa que tengo claro, tenderían a replegarse muchos de ellos. Hay algo que los mantiene compactados. Cuando vuestra alma conecta del corazón un enlace que tiene ahí, energético y sutil, vuestro cuerpo físico, ¿qué hace? Se descompone. Desaparecen los átomos, no se transforman en otra cosa, pero todo se deshace. Porque la fuerza vital que mantiene al cuerpo físico compactado y funcionando en armonía ya no está. Pero aunque esa estructura sea finita en el tiempo, es espiritual. Entonces no hay que ver el cuerpo físico como algo separado de nosotros. Cuando yo trabajo en lo espiritual estoy allí y bueno, mi cuerpo pues ya está. Creo que aquí se peca mucho en Oriente de esto. Aquí en Occidente pecamos del otro, de irnos a la materia y olvidando de lo espiritual. Y en Oriente se peca mucho de demasiado espiritual y a la materia de nos tapa demasiado. Es mi perfección, Pues hay que fusionarlo. Cuando reconocemos lo que somos en todos nuestros cuerpos es cuando realmente tenemos más posibilidades de avanzar. Ese cisma hay que romperlo, hay que volver a fusionar lo humano y lo espiritual porque nunca estuvieron separados. Es solo una paja mental que nos han metido. Y esto os puedo asegurar, observo en la consulta. Y este año toca empezar a divulgar cosas como esta a saco. Y nos llevamos por delante la teoría del contagio, esto es el mayor fraude de la historia de la humanidad. Por saco lo que me da los demás. El mayor fraude. Programas de desempoderamiento máximo. ¿No? Bueno, eran esas dos cosas sobre todo las que me interesaba transmitir hoy.
Porque creo que en el momento en el que estamos son, creo que de las más útiles que alguien como yo puede transmitir. Otros tienen que transmitir más sus experiencias. Las mías están siendo estas a día de hoy, y si me lo vais a escuchar dentro de unas semanas, unos meses, o bien en internet, o bien en alguna otra conferencia, pues igual puedo ir hablando de algunas otras cosas. Igual alguna cosa podría cambiar, pero tal como lo veo hoy, es así. Estamos en tiempos muy convulsos, pero muy apasionantes. Y claramente, para mí, nos estamos dividiendo en dos humanidades. Una avanza rapidísimo hacia algo nuevo y la otra se va a quedar estancada probablemente. Pero ya estamos en dos realidades y no hace falta que os diga qué ejemplos lo vemos a diario. Estos últimos días podemos comprobar quién está en una realidad y quién está en otra. A veces alguien por la calle, pues, ¿qué puedes hacer? Nada. Tú en tu camino, y tu camino le puede ayudar a él, y le puede, porque vosotros también en vuestro camino estáis impregnando el inconsciente colectivo y tocando el inconsciente colectivo, y se puede beneficiar todos los demás. Pero hay cosas que no podréis hacer por los demás. Eso tenéis que ser también conscientes. Si no hay un trabajo personal, no hay un trabajo de empoderamiento, nada. Y es posible ahora, con todo lo que está ocurriendo como consecuencia de ciertas cosas que se han estado haciendo estos últimos 2 o 3 años, que está aumentando la mortalidad total de muchas enfermedades de rápida aparición y de rápido desencarnamiento, pues mucha gente empezará un poco como pollos sin cabeza. Que alguien me cure, que alguien me cure, que alguien haga algo. Siempre se puede hacer algo si hay empoderamiento. Si no hay empoderamiento, no. Cúreme usted. Yo no te puedo curar. Yo te puedo poner unos medios de los cuales tú puedes aprovecharlos, pero para hacer un empoderamiento, para crecer tu nivel de empoderamiento. Eres tú la que se sana. Claro, decía Voltaire, uno de estos por el siglo también anterior, que la medicina era el arte, tal vez hablaba del arte, de mantener al paciente entretenido, mientras la naturaleza hace su trabajo. Ahora la han alterado tanto la naturaleza que a la mujer no la dejan trabajar normal. Te dan mierda por el cielo, nos meten miedo a la comida, te dan. Por eso la única salida que nos han dejado es recordar quiénes somos, pero de verdad. Pero cuando tú te empoderas, te recuerdas que eres una alma encarnada y empiezas a experienciarlo haciendo psicomarca para ciertas cosas o buscando momentos en los cuales tienes sensaciones claras de bienestar o lo que sea, en expansión de conciencia, en relajación, en meditación, o desarrollando tus dones y talentos, es a lo que has venido. En esos momentos nada ni nadie se puede parar. Y ya se hora de que eso veas. Nada ni nadie. En mi burbuja realidad mando yo. Te van a sacar una ley, no sé qué más, que se van a tomar por culo. En mi burbuja he dicho que no. Y una de dos. O no lo van a poder hacer porque hay una masa crítica suficiente que pone un muro en lo sutil, porque todo va de lo sutil a lo denso. Lo sutil estamos diciendo energéticamente que no. Pues no va a salir. Y si sale algo, si algo lo pueden llegar a implementar, nosotros inmediatamente vamos a encontrar las vías por las cuales eso no nos hace. Eso no podemos traer. Estar tranquilos, porque ellos lo que quieren continuamente es que estéis en el miedo. Y toda decisión que toméis desde el miedo, a partir de ahora, vais a ver muy claramente cómo no funciona bien. Os vais a pegar. Ahí viene el autoconocimiento y la experiencia también. No es ni bueno ni malo, no es que, ya me he equivocado y no es un castigo, no es una culpa, es un aprendizaje, es un recuerdo de lo que somos. Tenemos que reentrenarnos, porque esto ya lo sabemos. Pues nos ha quedado. Hay unos cuantos asquerosos que nos han metido demasiada interferencia y no nos acordamos. Por eso es tan importante no solo recordarlo a nivel intelectual, sino ponerse a la experiencia. Cualquier técnica energética, cualquier técnica que entréis en expansión de conciencia, que ahí entréis y recordáis el que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, y nos va a hablar ahora, por ejemplo, Juan José Leyo. Juan José nos va a sobre todo a centrarse en esto, hablar también del alma y de las experiencias que tiene. Pues eso lo tiene claro, normalmente. Pero tampoco hay que tenerla una de esas para poder llegar a un nivel de entendimiento y de experiencia de ciertas cosas. No necesariamente tienes que pasar por ahí. Aprovecha las oportunidades que la vida te ponga en el camino.
Y empieza enseguida a darle la vuelta a toda experiencia que te venga. Vamos a dejar de quejarnos. La vida es afrontar y superar. Y si algo te viene, es que lo puedes afrontar y superar, si no, no te va a venir. Y el sistema que va a intentar, y con esto acaba, siempre tapar el síntoma. No lo afrontes, tápalo. ¿Qué hace la medicina que nos han enseñado en la carrera de medicina, Juanjo y a mí ahora en estos momentos? Que se hacen cosas que hace 30 años no se hacían. Tienes un síntoma, el antiinflamatorio. Ansiedad, ansiolítico. Depresión, antidepresivo. Anti no sé qué, anti no sé cuántos. Coño, pero detrás de ese síntoma habrá algo. ¿Y por qué no voy a intentar llegar a la causa? Tú no sufras. Tómate la pastilla y si en vez de una te tomas 18 al día, mejor todavía. Vale. Bueno, pues sin más, muchísimas gracias por vuestra atención. Un descanso para la